Quiero saludar al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hay varios temas de coyuntura muy importantes comentar con él. Señor expresidente, ex senador de la República, gracias por atendernos. Muy buenos días. Al equipo periodístico de la W y a todos los oyentes. Señor expresidente, no sé por dónde comenzar, pero tal vez la situación de orden público a la cual usted ya se ha referido. Imagínese usted un secuestro de una misma familia en Arauca, policías masacrados en Cesar, en Pance, en el Valle, 5 personas masacradas en Caquetá, un atentado contra el presidente de la República, contra el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el gobernador, el alcalde norte de Santander. Como si fuera poco, la cifra de la Casa Blanca, más de 1.000 toneladas métricas de cocaína, una cifra sin precedentes en el mundo, además de 245.000 hectáreas sembradas. Independientemente de volver atrás, presidente, en los balances y dónde comenzó todo este problema, yo quisiera recoger una frase suya, y es el tema de la autoridad. Usted ha dicho que observa ausencia de autoridad. A partir de ahí es que estamos registrando todo este collar de tragedias. A ver, Julio, no se puede ignorar de dónde venimos. Lo que está pasando, y usted acaba de hacer una enumeración de algunos de los hechos, es muy doloroso, pero no sorprende. Un país que tiene este hectareaje de coca, que había en el 2013 marcado un récord bajo de 42.000, 45.000 hectáreas, que ahora, de acuerdo con la medición de Naciones Unidas, tiene 143.000, o con la medición de los Estados Unidos, 247.000. Es un país que ve que el imperio del crimen está rebasando al Estado de Derecho. Entonces, aquí reclamar hoy autoridad es reclamar un mínimo para que pueda operar la democracia, para que pueda operar el Estado de Derecho. Mi primera preocupación, porque se habla mucho de habrían desmontado la inteligencia militar, hecho una adaptación del ejército para un país en completa paz, etcétera. Todo eso es válido, que hay que corregirlo, pero aquí lo primero es tomar una decisión para acabar con ese combustible que atiza esta violencia, que es el narcotráfico. Y Colombia puede. En 2013 eran los 3 primeros años del gobierno anterior, antes de las decisiones de La Habana, se había mostrado un gran éxito. 42.000, 43.000 hectáreas, un gran éxito, un récord por lo bajo. Señor expresidente, cuando usted anotaba que le parecía que había falta de autoridad, estábamos en momentos del paro, y ese paro ha seguido avanzando y avanzando y avanzando. Hoy pues ya parecería notarse un cansancio del paro, pero hoy en Medellín, en su ciudad, están anunciados nuevamente algunas convocatorias, pero pasó mucho tiempo. Mirando en perspectiva, María Fernanda Cabal la semana pasada decía, aquí cuando presentaba su candidatura, su precandidatura presidencial, que un paro no puede durar más de 3 días. ¿Por qué este paro duró 6, 7 semanas y todavía deja rastro? Julio, distingamos la protesta social del vandalismo, de este terrorismo. La protesta social exige, hay unos problemas sociales que exigen más soluciones sociales. Nosotros desde agosto dijimos, apoyamos a nuestro gobierno, al presidente Duque, pero creemos que lo que está haciendo frente a la pandemia es bueno, pero se necesita mucho más. Seguimos en mora de eso, Julio. A mí me da mucha tristeza que por decisiones políticas de partidos aceptadas por el gobierno, el Congreso entre en un receso sin resolver las fuentes de financiación para esas soluciones sociales.
que además están ofrecidas por el sector privado. Sería la reforma tributaria menos controvertida de la historia de Colombia. El sector privado que está diciendo, les pago esos impuestos. A mí me da mucha tristeza que pase este receso parlamentario sin resolver eso, sin poder ampliar rápidamente las políticas sociales que además se han anunciado muchísimo. Vámonos al tema del orden público. Yo creo que ha habido una opinión también que se oye mucho en contra de la autoridad. La verdad es que en esos primeros días, cuando algunas personas hablábamos de la presencia militar, salía una opinión, por lo menos la manifestada, muy preponderante a decir que no. Yo creo que hay que considerar eso y hay que hacer también lo llamado al gobierno en todos los niveles: alcaldías, gobernaciones, gobierno nacional, órganos de control, jueces. Usted sabe lo que ha pasado en algunos juzgados, como en Pereira, con vándalos capturados en flagrancia, y cómo los han dejado en libertad con unas consideraciones totalmente inadmisibles. Entonces, uno necesita la autoridad, pero a tiempo. Por ejemplo, en Medellín están advertidos lo que se llama la primera línea, que se ha convertido en un movimiento violento. Nosotros respetamos la protesta social, rechazamos la violencia. Desafía nuevamente a Medellín. Hombre, si hay que llegar, está rápidamente el ejército, la policía, y entonces viene otro tema, Julio. ¿Esa autoridad es para disparar o para disuadir? En el gobierno mío, que no se permitieron los bloqueos de las carreteras. Nunca dejamos bloquear la carretera Popayán-Cali. Llegaron los indígenas a Cali, yo mismo discutí con ellos en las calles de Cali, pero no dejamos de hacer bloqueos. Y había una presencia militar inmediata y no se disparaba, no producía el ejército un solo disparo. Era una presencia disuasiva. La presencia de la policía seria, del ejército serio, oportunamente disuade y evita la violencia. ¿Qué ha pasado aquí, Julio? Yo sí quiero llamar la atención de todos los oyentes de la W sobre esto. Las Fuerzas Armadas de Colombia han sido democráticas, a diferencia de Fuerzas Armadas del Cono Sur, del pasado, de Centroamérica. Las de aquí no han estado al servicio de dictaduras. Quienes han cometido delitos han sido severamente castigados. ¿Cómo las igualan con la FARC en La Habana? Y enseguida las someten a la JEP, una justicia ideologizada. Y en el país sigue todavía esta narrativa de debilitar la fuerza pública. Entonces, ¿qué pasa? Hay un ESMAD totalmente debilitado, una policía totalmente debilitada. No sacan el ejército. Llegan los vándalos, saben que la policía del ESMAD están debilitados, que no tienen manera de garantizar el orden público, se avalanchan sobre ellos, los provocan. ¿Todo termina en qué? Todo termina en unos enfrentamientos cuerpo a cuerpo, en contusos, en heridos, en muertos, en violaciones de derechos humanos. La presencia militar y policiva, no para disparar, sino para disuadir oportunamente, garantiza que haya protestas sin violencia. Pero, señores presidente, explíqueme algo. Todo esto comienza con el cuento de la reforma tributaria que el gobierno terminó retirando. Y a partir de ahí, pues viene una colección de otras quejas sobre todos los males y problemas que tiene el país, quejas más que respetables. Pero aquí hay un roto fiscal inminente y hay una tremenda contradicción. Mientras que tenemos ese hueco que hay que solucionarlo con una reforma de 2 o 3 puntos en donde los ricos la quieren pagar, se han ofrecido a pagarla, han publicado avisos diciendo que la quieren pagar, eso no evolucionó. Y por el contrario, veníamos del crecimiento del gasto en la Fiscalía, en la Contraloría, y para frenar el archivo de unos procesos tocó meterle también más nómina a la Procuraduría, más nómina a la Defensoría. Y mientras tanto, un ministro que le dice al ministro de Justicia, pero no cualquiera, el ministro de Hacienda le dice: ministro, no hay plata, no insista, esto va a llegar un momento acá y acá le vamos a tener que decir que no hay plata.
Y mientras tanto pasan los días. Usted tiene amigos dentro del gobierno, usted es respetuoso del gobierno, pero usted tiene amigos en el gobierno que están en carteras muy importantes, personas que están en oficinas públicas muy importantes que hicieron parte de su gobierno, que son seguidores suyos. ¿Ellos cómo explican esto? Mientras que usted está de acuerdo en que hay que frenar el gasto público, congelar la nómina, no seguir derrochando plata. Y eso como que nadie lo oye, y avanzan los días, y mire, no tenemos reforma tributaria, ni tenemos plata para pagar los anuncios pomposos que ha hecho la procuradora. Lo que usted acaba de plantear exige de mi parte dos reacciones, una sobre la pobreza y otra sobre el gasto público. Hay que recordar que, según el DANE, la pobreza en este país bajó bastante entre el año 2001, un año antes de que iniciara mi gobierno, y el año 2013, 3 años después de haber terminado esos gobiernos. Bajó del 51 al 27. Las reformas que llevaron a que este país tuviera más gasto público, a que tuviera unos impuestos altísimos, a que tuviera mermelada, etcétera, le dieron un freno muy grande a la economía y se congeló desde el 2013 la reducción de la pobreza. El presidente Duque la encontró en el 27, pero el DANE hizo una corrección de la fórmula de medición. Dijo, no, hemos corregido la fórmula de medición y para estos recientes años anteriores al presidente Duque no es del 27 sino del 34. Y la pandemia la ha subido al 42,5. Eso acaba con el tejido social de la nación, no permite que opere la democracia. Por eso nosotros estamos pidiendo que a lo que ha hecho el gobierno, que es bueno, se le agregue mucho más en política social. Y ya se ha hablado de lo tributario. Vamos entonces al gasto público. Una norma del Centro Democrático es tener menos gasto en burocracia, gastos generales, y más apoyo a la comunidad, que en salud, que en educación, que en vías. Menos Estado burocrático, más Estado comunitario. Eso es fundamental para nosotros, como es fundamental el emprendimiento privado en mano de la política social, sin odio de clases, con economía fraterna. Vamos a lo concreto, a lo que ha pasado. Nosotros no estamos de acuerdo. Yo no puedo estar de acuerdo con estos gastos burocráticos. Mire, a mí por mi situación personal me queda muy difícil hablar de la justicia. Pero es que el incremento del presupuesto a la justicia puede ser superior a 2 billones, porque pasa de 1,9 del presupuesto a 3 del presupuesto. Que tenga una transición que dependa de los certificados de disponibilidad presupuestal, lo logra. Yo entiendo que hay un nivel de jueces que se necesita expandir, pero tenemos un problema en la cúpula muy costoso y súmele la JEP, 330.000 millones al año. Entonces, la verdad, muchos del Centro Democrático, y eso hace parte de puntos esenciales de nuestra doctrina, no podemos estar de acuerdo con esos gastos. 520 cargos en la Defensoría del Pueblo. Entonces lo que dicen es que ya están creados y están contemplados en el marco fiscal de mediano plazo, pero no están provistos. Entonces la presión sobre la caja no se ha sentido porque no están provistos. En lugar de proveerlos, deberían eliminarlos y siga así sucesivamente. La Procuraduría, que necesita la doble instancia, con todo respeto, debería tener la Procuraduría buscar para implementar la doble instancia y poder realizar unas labores de juez. Debería buscar cómo hace una reestructuración de gastos, no crecer la nómina y así sucesivamente. Por eso yo le he dicho a los compañeros del Centro Democrático, hombre, en la reforma tributaria hay que presentar, yo creo que 3 normas de austeridad. Una, los cargos no provistos, no proveerlos durante un tiempo largo. Esas ampliaciones presupuestales, aplazarlas. Durante un tiempo muy largo, congelar en términos reales los gastos generales de nómina del Estado colombiano. Reducir entidades. Es que yo recuerdo que el Ministerio de Agricultura pasó de 4 o 5 entidades
aún a 670 cargos. En el gobierno que yo hice, yo tengo pues muchos contradictores, pero creo que las cifras muestran que fue un gobierno muy austero. Lo mismo la gobernación de Antioquia que desempeñé. Y hoy ese Ministerio de Agricultura, el gobierno que me sucedió, lo llenó de entidades. Sí. Todas se podían fusionar en una sola entidad. Esa reforma administrativa se está en mora de hacerla. Por supuesto, nosotros queremos, los compañeros que están en el Congreso, ahora la reforma tributaria que debe tener el capítulo de los ingresos, el capítulo de el gasto social, un capítulo muy importante, el del ahorro. Es necesario, después de julio, sumarle en un referendo la reducción del Congreso, que sigue siendo un norte nuestro desde el año 2003 que presentamos aquel referendo. Señor expresidente Uribe, le cambio de tema para que hablemos sobre el tema del día de hoy en la W, porque hemos visto que en un punto del espectro político pues ya han avanzado muchísimo en una candidatura y es la de Gustavo Petro. En otro se avanza a través de la coalición de la esperanza, que ya tiene unos nombres concretos, unos mecanismos concretos para elegir un candidato único a la presidencia de la República, y hemos visto con bastante extrañeza que en el Centro Democrático el proceso presidencial no avanza. Ya hay varios nombres, pero no hay reglas de juego, no se habla de candidaturas presidenciales a nivel de partido. ¿Qué es lo que está pasando en el Centro Democrático? ¿Por qué no se está avanzando en el tema presidencial? Lucas, varias cosas. Yo le he sugerido a los compañeros que es fundamental tener la reforma tributaria, la reforma de ahorro y la reforma de política, la ampliación de política social. Me parece fundamental. Sin eso es muy difícil para el Centro Democrático hacer campaña. Esa es una especie de equipaje necesario para que un partido que ha sido el partido del gobierno pueda hacer campaña. Es muy difícil para nosotros hacer la campaña sin que se avance radicalmente para consolidar la seguridad, sin que haya estas políticas de ahorro a las cuales me acabo de referir en una respuesta a Julio, sin que se apruebe esa reforma tributaria, sin que se amplíen las políticas sociales a partir de aquello que ha hecho el gobierno es bueno, pero se necesita mucho más, y lo bueno que ha hecho el gobierno en infraestructura. Mire, hay este tema, no se me puede escapar, perdónenme que me alargue. Uno se pone a ver cosas buenas del gobierno, que va a dejar un 14% de la energía en fuentes renovables, eólica y solar. Uno, el gran desatraso en infraestructura, el 30% de aumento del presupuesto educativo, Colombia compra eficiente, el pliego único. Pero mientras tengamos este problema de pobreza y de violencia, los colombianos van a tener tapado el oído y no van a escuchar eso. Todas estas reformas que estamos diciendo se necesitan como equipaje para la democracia, para un partido que ha sido partido de gobierno. Eso es un punto. El segundo punto, mi persona. Yo tendré que ser muy prudente, se lo he dicho a todos, por mi situación personal, injusta, pero grave. Entonces yo tengo que admitir que tengo que ser muy prudente. Tercero, quienes han anunciado candidaturas, todo el respeto, todo el cariño, a todos les he dicho, hombre, es muy importante antes de lanzar un proceso que ustedes tienen que definir las reglas, las fechas, etcétera, tener este equipaje, poder contar con estas reformas, porque nos las exige la opinión del Centro Democrático. Pero, expresidente, usted está diciendo que por su situación personal usted debe ser muy prudente en esta campaña presidencial. ¿Eso quiere decir que no lo vamos a ver participando activamente en ese proceso? ¿No lo vamos a ver en tarima como lo vimos en el año 2018? La verdad es que la situación mía le puede hacer daño a campañas de candidatos. Imagínese usted, sin resolver esta situación judicial que tengo, injusta pero grave. Yo tengo que ser consciente de eso, estimado Lucas, y me preocupa, y como no se los he dicho en privado, se los digo a ustedes hoy en público. Entonces yo soy muy activo, yo ejerzo esta política todos los días, pero soy consciente de esa limitación. Ojalá yo la pudiera superar, Lucas.
Bueno, ex senador, pero dentro de esos límites, ¿podría hablarnos, por ejemplo, de lo que dijo su hijo, Tomás Uribe, en Twitter? Dijo que María Fernanda Cabal, quien ya en estos micrófonos lanzó su precandidatura, pues puede ser la Angela Merkel colombiana. ¿Usted cree lo mismo? A ver, si usted me pregunta, yo le tengo que decir, por todos los que han venido sonando del Centro Democrático, yo no tengo sino aprecio, admiración. María Fernanda Cabal, veo que está entrando activamente a la política esa gran persona, el doctor Oscar Iván Zuluaga. Creo que ha sido muy activa la senadora Paloma Valencia, en la senadora Paola Holguín. También vi una declaración en la W del senador Carlos Felipe Mejía. Entonces, por todos, todo el afecto, todo el aprecio. Vamos a la senadora Cabal. La verdad es que la doctora María Fernanda Cabal es una mujer coherente, inteligente. Yo creo que tiene una mentalidad dialéctica para saber en qué cosas debe insistir, cuáles debe corregir. Eso es bien importante. No tener una estructura intelectual dialéctica, sino una mentalidad dialéctica para saber cómo el ser humano tiene que evolucionar. Por ejemplo, cuando yo me sulfuro, me castiga mucho la opinión. Entonces todos tenemos que ir como aprendiendo en qué debemos insistir, en qué no. Ella ha cumplido una tarea muy importante ahora con el senador Gabriel Velasco. Yo los he visto prácticamente en la vanguardia de la defensa del pueblo, del emprendimiento en las empresas vallecaucanas y el suroccidente colombiano. Paloma Valencia muy en su tierra, Popayán. María Fernanda ha cumplido una tarea muy importante en eso. Ella es del Valle del Cauca, ha sido muy clara. Ella ha sabido enfrentar con argumentos, con claridad, con mucha contundencia al nazismo colombiano, que son los secuestradores que han torturado en secuestros a tantos colombianos. Cuando yo veía a Ingrid Betancourt, a otras personas secuestradas tras rejas, decía, esto por Dios es lo de los campos de concentración. María Fernanda Cabal ha sido sumamente valiente frente a eso. Es una mujer muy inteligente, tiene preparación económica, y en el Centro Democrático todos saben que es fundamental lo social. Por eso cuando se va a aprobar ahora la reducción de la reforma laboral, les digo, este partido es Centro Democrático. Aquí hay un tema de seguridad con libertades, hay un tema de promoción del emprendimiento y hay un tema social. O sea que María Fernanda tiene muchas virtudes y tiene una gran virtud, que sabe en qué debe insistir y también sabe que de pronto puede corregir. Pero ¿le gustaría verla o no con el aval del Centro Democrático, senador? La verdad es que imagínate donde yo te diga eso ahora, en mi situación personal, en un proceso que no he empezado, donde hay atisbos de varios compañeros con inmensos méritos, y yo sinceramente le pido al Centro Democrático que hagan política todos los días, intensamente, en el mejor sentido de la palabra, pero se necesita con urgencia este equipaje de la ampliación de la política social, las normas de ahorro y las normas de mayores ingresos para poder financiar rápidamente esa política social, y seguridad. ¿Qué se le va a decir al país con 1.200 toneladas métricas de coca? Y a los jóvenes, hay que hacer una gran campaña con los jóvenes. Mire, va a seguir este narcotráfico derrotando al Estado de Derecho, en que quedan las libertades. Y por cada uno se pone a ver el Catatumbo, que donde no tiene palma africana y cacao hay selva. Ya está esa serranía de los motilones. Por cada hectárea de coca talan 2,5 hectáreas de bosque, y muchas veces de selva tropical virgen. O sea que aquí tenemos un problema de orden público, un problema social, un problema de gasto público, problemas grandes que se necesita avanzar en soluciones como equipaje para la democracia. Sin eso, muy difícil para un partido que es partido de gobierno hacer política.
Sí, expresidente, vea, después del paro se hizo una encuesta, la revelamos acá la semana pasada, en la que el presidente Iván Duque tiene una desaprobación del 79% y una aprobación del 16%. Y María Fernanda Cabal nos decía acá que al presidente Duque le falta más firmeza, por decirlo así, mano dura. Ella no está de acuerdo con el diálogo, ella insiste en que no se debería hablar con los jóvenes en la calle, pero a el presidente le han dicho que está desconectado, que hay un desconocimiento de lo que está pidiendo la gente en la calle, y la mitad de los colombianos en este momento son pobres. ¿Usted está de acuerdo con el discurso de María Fernanda Cabal o por el contrario le parece que eso le hace daño al partido y a la campaña que se viene? Primero, lo que usted mencionó del presidente Duque. Yo creo que el problema de falta de autoridad es una sensibilidad que le han creado al país. Y yo no entendí porque al final del gobierno mío se eligió un presidente con esas tesis. Había mucha discusión política, pero el gobierno tenía una alta aprobación en todos los estratos. Estrato popular, medio, alto. Y el país no estaba una maravilla, pero habíamos avanzado, mejorado en seguridad, en inversión, en política social. Y todo eso se cambió por una narrativa contra la autoridad del fascismo. Cuando la autoridad es un valor democrático, es garantía de libertades democráticas. Entonces aquí la falta de autoridad la han impuesto en todos los niveles, que los alcaldes, que algunos gobernadores, que órganos de control, que la justicia, y la reacción del gobierno nacional, por ejemplo en Cali, fue tardía. Y yo lo digo con todo el aprecio que le tengo al presidente Duque. Sí. Entonces aquí hay un sentido nacional contra la autoridad. Eso hay que enmendarlo y hay que hacer una gran concientización popular. María Fernanda es muy clara en eso, el diálogo. Sí. Yo le he visto a ella dialogar con sectores sociales ampliamente y los escucha. Yo creo que la objeción de ella es al diálogo con los violentos, no con los que expresan las dolencias sociales. Las dolencias sociales, para eso hay que dialogar, financiarlas y resolverlas. Expresidente Uribe, en los próximos días volverá al país después de varios años en los Estados Unidos una persona muy cercana a usted, su ex vicepresidente Francisco Santos. ¿A usted le gustaría verlo en la carrera presidencial? Ay, Lucas, yo lo aprecio mucho al vicepresidente Francisco Santos, le tengo cariño. No me ponga usted a hablar de yo no puedo hablar de la carrera presidencial, Lucas, ya le expliqué. Nosotros estamos necesitados de para nosotros lo prioritario tiene que ser hoy resolver este problema de orden público, este problema de necesidad de ahorro en el Estado, este problema de política social ampliada. Tiene que ser la obsesión del Centro Democrático. Yo diría más allá del Centro Democrático, yo pediría sectores con los que podamos tener cercanías conceptuales, doctrinales. Yo pediría eso, una exigencia para que eso se haga rápidamente. Lucas, a mí me duele tanto que se pierda en esta época con 42,5% de pobreza el receso del Congreso. Yo quisiera hacer un llamado a los jefes políticos de otros partidos que en términos generales han recibido un tratamiento respetuoso de mi parte. Enmienden eso al presidente Duque. ¿Por qué no hablan de estos jefes políticos y el gobierno y buscan cómo no perder este periodo de receso? Un país con 42% de pobreza, con este problema de gasto público, unos impuestos ofrecidos, ¿cómo se pierde este periodo de receso parlamentario? Para mí eso es fundamental, prioritario, muy respetado, Lucas. Vuelve usted con el mismo tema que origina esta entrevista. Es que a usted no le están parando bolas y el gobierno no está obligado a pararle bolas, pero la fuerza parlamentaria que usted representa coincide con usted en no perder el tiempo con este receso, en sacar adelante una reforma tributaria tan simple y sencilla como usted le explicó. Hay unos ricos que quieren pagar los impuestos. ¿Cuál es el tema de no hacerlo ya? Hay unos ricos que quieren pagar vacunas. Lo ofrecieron desde el día cero. Y mire, solamente hasta la semana pasada terminaron dándoles el permiso. Yo sí quiero que miremos
el cortocircuito que hay entre la Casa de Nariño y usted, porque me cuesta mucho trabajo entenderlo. A ver, Julio, yo aprecio al presidente, soy muy respetuoso de él. Nunca le faltaré al respeto. Le reconozco al gobierno muchas cosas buenas que ya las dije, pero también digo lo siguiente. Le va a hablar uno al país hoy de el avance de infraestructura, el 30% adicional del presupuesto de educación, la política ambiental, las energías renovables que han crecido tanto, Colombia compra eficiente, que es transparencia, prepliegos, el pliego único que es transparencia. Si con este problema de pobreza, este problema de narcotráfico, de violencia, estas demoras, los colombianos tienen tapados los oídos. Entonces, la verdad es que el gobierno sí debería pensar que las cosas... Yo voy a cumplir 69 años, Julio. Estoy en una situación personal injusta, pero muy difícil. Yo no tengo más interés que esta democracia. No más interés que esta democracia. He sido un promotor de liderazgos de jóvenes, más que me he preocupado más por la elección de otras personas como el presidente Duque o en el 2010 al presidente que elegimos en aquel momento que en mi propia elección. Entonces deberían entender que lo que uno dice no tiene ningún sesgo de interés personal. A mí se me preocupa mucho que se prolongue un estado de cosas con una pobreza del 42,5%. Claro que me preocupa. Y esto no afecta solamente al Centro Democrático, esto le causa un daño a toda la democracia. Y esto va a ser un tema de democracia versus socialismo, socialismo en sus diferentes expresiones. Expresidente Álvaro Uribe, teniendo en cuenta lo que usted acaba de señalar, la pregunta que le hizo Julio, ¿podríamos decir hoy que Iván Duque le hace daño al Centro Democrático? Yo no soy capaz de entrar en ese terreno por mi respeto al presidente. De pronto quien más hace daño por la situación que vive soy yo, pero el gobierno sí tiene muchas cosas que agregar y yo entiendo que el gobierno ha tenido muchas dificultades, le ha tocado un periodo muy difícil, pero hay manera de sortear esto y con decisiones rápidas. Por ejemplo, yo sí creo que debería haber una reunión urgente del gobierno y los jefes políticos cuyas bancadas en proyectos fundamentales han apoyado al gobierno, a ver cómo se acelera esto urgente. Mire, todo día que pasa, con tantos colombianos aguantando hambre, con tanta clase media que perdió su estatus de clase media y se devolvió, todo día que pasa en estas circunstancias es muy difícil para crear más dificultades al tejido social de la nación y a la continuidad de la democracia. Entonces, expresidente, le cambio la pregunta. ¿Al Centro Democrático le conviene desmarcarse de Iván Duque? El Centro Democrático lo que tiene que hacer es respeto al presidente, apoyar todas las cosas buenas y reclamar todo lo que falta, queridos amigos, y reclamarlo con urgencia, con urgencia. Y el gobierno nos debería escuchar y por favor, yo también, yo traté muy bien en los 8 años de presidente a muchas fuerzas políticas que crecieron al amparo de ese gobierno, se recuperaron, etcétera. Y otros que tuvieron más dificultades conmigo, pues han recibido, pónganlo, en los últimos tiempos, un tratamiento muy respetuoso de mi parte. Mi llamamiento por la democracia es a todos ellos, ese espectro democrático que trasciende de lejos al Centro Democrático. Hombre, a ellos y al gobierno, por favor, aceleren estas soluciones. Y al país, a la opinión pública colombiana, le quiero decir, por favor, recuperemos una conciencia social de autoridad, la autoridad firme, disuasiva de la violencia. Evitemos que este debilitamiento del concepto del ejercicio de autoridad que se ha venido imponiendo en Colombia desde el año 2012, evitemos que esto le siga haciendo daño a la democracia. 2 escenas, una escena, la fuerza pública débil, ausente, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo en una calle de Colombia del ESMAD con vándalos, contusos, heridos, muertos, violaciones de derechos humanos. La otra,
presencia militar oportuna, presencia de la policía oportuna, generar respeto a la autoridad, disuasión de la violencia. Cuanto mejor esto segundo. Yo, aprovechando la generosidad de la W esta mañana, quiero hacerles el llamado a la opinión colombiana, aquellos que todavía se atreven a apoyarme, bastante pocos de acuerdo con las encuestas que también reconozco, y a los que no me apoyan pero que tienen espíritu democrático. La autoridad es un factor fundamental para disuadir la violencia. Presidente, ¿es exagerado decir que su interlocución con Germán Vargas Lleras está mejor que con el gobierno? ¿Más frecuente y más fluida? Hombre, lo que pasa es, por ejemplo, yo estoy seguro que si el doctor Vargas Lleras se pusiera en la tarea de ayudar a acelerar estas reformas, el gobierno se animaría para acelerarlas. Y lo digo con inmenso respeto, y hablar de terceros es muy riesgoso, por eso lo hago, Julio, con mucho cuidado. Una última pregunta, sobre la cual pues es importante al menos conocer su opinión. Ahora que estamos en Comisión de la Verdad y el tema de falsos positivos, pues históricamente usted ha defendido a quien fue su ministro de la Defensa. Me refiero al expresidente Santos. Usted ha dicho que él actuó como tenía que actuar y que combatió de la manera que mejor pudo los falsos positivos. Sin embargo, el señor expresidente fue a la Comisión de la Verdad y no dijo lo mismo de usted. Al contrario, dijo que usted pues no usó la palabra simpatizaba, sino que muchas de esas acciones se producían con su venia. ¿Algún comentario? Pues eso que le atribuye usted al señor es una acusación penal, que me deberían investigar por eso si así fuera. La verdad es que, María, yo no sé, usted me dice la última pregunta, pero mire, una cosa fue la seguridad democrática que tanto bien le hizo al país, y otra cosa una acción criminal de falsos positivos y también de falsas acusaciones de ONG de izquierda. Pero lo que no podemos olvidarnos es que el país, el gobierno mío hizo un esfuerzo desde la hora cero. Yo recuerdo que recién empezado el gobierno se dijo que las Fuerzas Armadas no daban de baja criminales, sino que asesinaban campesinos. Yo recuerdo que sacamos un decreto que obligaba a que el CTI acompañara a los operativos. Lo declararon ilegal, pero se mantuvo la decisión. No se mueve un cadáver sin que lo haya levantado el CTI. Después lo de Guaitarilla, muy al principio del gobierno, lo de Cajamarca, lo de Jamundí, todo se revela, que la opinión pública lo conozca. Yo mismo fui a Cajamarca, vieron unos soldados que habían dado bajo unas personas en un enfrentamiento con la FARC, y eso fue todavía muy al principio del gobierno, o por ahí en el año, no sé, tal vez en el año 2004, resultó que eran unos campesinos, esos lados los condenaron. Yo recuerdo cuando ocurrió lo de Guaitarilla, después lo de Jamundí, pocos días antes de mi reelección presidencial, y entonces la gente con mucho miedo de revelar eso, ¿no? Eso se le cuenta a todo el país, porque yo respeto la participación de opinión pública. Yo no puedo afectar ese principio, esa convicción por mis aspiraciones políticas. Tomé la decisión, esto no lo investiga la justicia penal militar, sino la justicia ordinaria. Con Camilo Ospina, ministro, se hace el acuerdo con la Fiscalía para que en el caso de cualquier baja en combate, la investigación inicial no la haga la justicia penal militar, sino la justicia ordinaria. Después el gobierno que me siguió dijo que yo había acabado con la justicia penal militar por eso, pero nunca lo reformaron. Y ese acuerdo con la Fiscalía que se hizo en aras de la transparencia es del doctor Camilo Ospina. Después con el señor a quien usted se refiere, empieza en 2006, antes del 20 de julio, a finales de 2008,
Esto lo he repetido 1000 veces, Julio, me veo la obligación de repetírselo hoy por la gravedad de los hechos. Él con otras personas me lleva un listado de 27 integrantes de las Fuerzas Armadas. Uno de ellos podría estar en curso directamente en temas criminales, los otros en temas administrativos que podrían tener relación con laxitud en procedimientos que podrían permitir falsos positivos. Esa misma noche yo les dije, no, iniciativa mía, motu propio. Señores, ya está muy tarde, vámonos a dormir. A las 7 de la mañana yo he tomado una decisión y se la comunicaré al país, con dolor por las Fuerzas Armadas, que quiero mucho a las Fuerzas Armadas, desvinculo a estos 27 altos integrantes de las Fuerzas Armadas. Así fue. Después me llama, mire esto bien importante, voy a la oficina de Naciones Unidas en Bogotá y me ponen frente a frente con un capitán del ejército. Ese capitán me dice que en la brigada de Ocaña han asesinado inocentes para tapar el narcotráfico, porque están en colusión con narcotraficantes. Es testigo protegido. En la puerta de la oficina de Naciones Unidas en Bogotá, yo le comunico eso al país, están condenados. Al final del gobierno llega el delegado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y me dice, en los 2 últimos años, muy buenas noticias, no ha habido sino 4 quejas sin soporte. Y dije, no debería haber una sola queja. El gobierno hizo esfuerzos de principio a fin. La mayoría de esos esfuerzos los relaté, los hizo Francisco Santos, los que en la vicepresidencia con Carlos Franco, ellos estaban muy a cargo de todo lo de derechos humanos, cada uno de los ministros. Es que el documento de seguridad democrática elaborado por la actual vicepresidenta, entonces Marta Lucía Ramírez, siempre dijo que se prefería la desmovilización. Hubo 53.000 desmovilizaciones, 29.000 personas capturadas, 13.000 bajas. Desde un principio, si ellos se preferían las desmovilizaciones. Y me hicieron una acusación que afortunadamente las mismas Fuerzas Armadas saben que no es así. Quien fuera viceministro, el doctor Juan Carlos Pinzón, el señor que usted dice me hizo una acusación, que me dijo que yo acepté corregir la política de Vietnam que yo había impulsado. Eso no se habló en el gobierno, eso no se ha conocido en Colombia como política de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa. Esa palabra nunca se mencionó, queridos amigos. Lo de esa política del Vietnam, del body count, de los mismos Estados Unidos, después trató de negarla, o aquella cosa de fumigar comunidades con venenos, por Dios. Yo recuerdo las fumigaciones de nuestro gobierno fueron selectivas a los cultivos ilícitos, sin hacer daño. Hubo muy pocas quejas, casi que puedo decirle que no hubo quejas. Los bombardeos de nuestro gobierno fueron selectivos. No hay quejas de bombardeos de nuestro gobierno que hayan asesinado inocentes. ¿De dónde sacan ese cuento de la política de Vietnam? Yo le pido que le pregunten a todos quienes fueron comandantes militares y de policía, pero mi palabra no se necesita. Juan Carlos Pinzón, la persona más cercana al señor durante muchos años, ha dado testimonio de lo que acabo de decirles. Expresidente, es que le puede sonar esto extraño a un oyente en Colombia y en el exterior, que un expresidente se refiere a otro como el señor. ¿Usted nunca piensa volver a mencionar el apellido de ese expresidente? Hombre, Julio, ahí te digo una cosa, por los 69 años que voy a cumplir, amablemente. Siguiente pregunta. Expresidente, gracias por atendernos. Tenga usted una feliz mañana. A ustedes muchas gracias. Está un poco de todo, pero Lucas, si hay una desconexión con el gobierno, por más de que él sea generoso y respetuoso, a él no le están parando bolas en el gobierno que él ayudó a elegir, Lucas.
Sí, Julio, y hay una molestia grande en relación con la decisión del gobierno de presentar la reforma tributaria el 20 de julio. El ministro ha dicho que se debe hacer una concertación muy profunda para evitar que se repita el escenario de hace unos meses que generó pues una movilización social sin precedentes en la historia de Colombia, pero el expresidente Uribe sostiene que se debe presentar ya esa reforma tributaria que ya está concertada y por esa razón el Centro Democrático decidió presentar su propia reforma tributaria que obviamente se hundió y eso generó pues una tensión entre el gobierno y el partido de gobierno, pero esa desconexión en esos temas es clarísima. Exactamente el día que estrenó lentes el expresidente Santos, ese día estaba estrenando Modelo, ¿no? Modelo Alberto Casas, en la Comisión de la Verdad, el que dijo sobre el tema de falsos positivos y del expresidente Álvaro Uribe. Debemos tener mucho cuidado, Lucas, si tiene la transcripción sería mejor o si quiere le doy tiempo. No, mire, Julio, no tengo la transcripción, pero el espíritu de lo que dijo el expresidente Santos en esa declaración ante la Comisión de la Verdad, él nunca dijo que hubiera habido anuencia del expresidente Álvaro Uribe en el tema de los falsos positivos. De hecho, dijo que cuando él tomó los correctivos para evitar que se presentaran ese tipo de delitos, el expresidente Álvaro Uribe nunca le dio contraórdenes ni lo desautorizó en esa materia. Lo que él cuestionó fue, digamos, una política de seguridad orientada a los resultados en relación con las bajas que pudo propiciar ese tipo de crímenes en el país, pero él nunca habló de una anuencia, de un visto bueno, de una participación del expresidente Álvaro Uribe en los falsos positivos. ¿Pero no dijo que había guardado silencio? No, él lo que señaló pues es que cuando él llegó, se dio cuenta de esto, se lo comunicó al expresidente Álvaro Uribe, tomó las medidas para corregirlo y que en ese momento no hubo ningún tipo de contraorden ni de desautorización. Sin embargo, pues lo que sí cuestionó fue el espíritu de la política de seguridad democrática y las presiones, digamos, relacionadas con las bajas como resultados de esa política que pudieron haber propiciado esos delitos. Vamos a buscar el audio porque debe existir, ¿no, Lucas? Sí, por supuesto, eso son varias horas de declaración del expresidente Santos ante la Comisión de la Verdad. De ahí nace la referencia que acabamos de escuchar, ¿no? Después de eso es que Álvaro Uribe decide referirse al expresidente como el señor. Sí, exactamente, porque sin duda quedó muy molesto, porque según el expresidente Álvaro Uribe, el expresidente Santos le atribuye todas las medidas contra los falsos positivos a su mandato como ministro de la Defensa, y lo que ha sostenido el expresidente Álvaro Uribe es que se tomaron medidas antes incluso de que llegara Santos a esa cartera. Por eso habla de la gestión de Marta Lucía Ramírez, de la gestión de Camilo Ospina, el tema de Naciones Unidas, el tema del ex vicepresidente Francisco Santos, queriendo decir que los falsos positivos no se detuvieron o no se tomaron medidas para evitarlos simple y únicamente durante el periodo de Juan Manuel Santos como ministro de la Defensa. Vamos a buscar esa transcripción para repetirla a los oyentes y se formen una mejor opinión. Seguimos en